Esta semana en Cuadriga, la Rusia de Putin. ¿Quiere democracia? El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha adoptado una línea más dura desde que asumió la presidencia hace un año. Su tercer mandato fue posible a raíz de una enmienda constitucional. Miles de personas protestaron contra un sistema al que acusan de corrupto y represivo. Organizaciones internacionales denuncian al gobierno de perseguir a los opositores a través de un cuerpo de seguridad represivo y un aparato judicial cómplice. Los juicios de las activistas punk, Pussy Riot y las redadas en oficinas de ONGs son los ejemplos más flagrantes. ¿Tiene la democracia real alguna oportunidad en la Rusia de Putin? Hoy con ustedes, Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a Cuadriga. Ya lo ven, las cosas ya no son tan fáciles para Putin. Las previsiones económicas empeoran, su popularidad decrece, la gente sale a las calles a protestar y, sin embargo, sigue siendo el político más valorado en Rusia. ¿Cómo se mantiene en el poder? ¿Solo gracias a tácticas intimidatorias o hay algo más? De todo esto y demás me gustaría hablar hoy con mis tres invitados que paso a presentarles. José María Faraldo es historiador especializado en Europa Central y Oriental. Ha publicado sobre historia rusa, soviética, polaca y de la antigua Alemania comunista. Fue profesor en la Viadrina de Frankfurt del Oder, en el Centro de Historia Contemporánea en Potsdam, y en la actualidad trabaja en la Universidad Complutense de Madrid. Francisco Martínez es antropólogo y periodista español, trabajó en Moscú y en San Petersburgo, también en Lisboa, Estambul, Madrid y aquí en Berlín. Hoy día da clases de antropología en la Universidad de Tallinn, la capital de Estonia, y tiene una columna semanal en Rusia Hoy. Y Carlos Buiga-Schubert es analista político, consultor y periodista especializado en asuntos europeos. Vivió en Bruselas, donde se empapó de la política comunitaria y hoy día colabora con centros de investigación política, instituciones europeas, medios de comunicación y universidades, además de escribir su primer libro. Muchas gracias a los tres por estar aquí, muchas gracias por participar en un debate sobre Putin, sobre Rusia, un tema más que controvertido. Y me gustaría empezar por el historiador y preguntarle cómo se explica esa popularidad de Putin, una popularidad que ahora va decreciendo, lo decíamos al principio del programa, y que, sin embargo, hablando con muchos rusos me decían que hay algo, incluso la izquierda, que le agradece a Putin, y es haber devuelto un poco de estabilidad a Rusia. ¿Es así? Sí, eso está claro. Y en este caso es verdad que hay que empezar por la historia, y es que el trauma de los años 90, el trauma de la era Yeltsin, todavía no ha sido superado en Rusia. Y digamos que Putin es justo para muchos rusos lo contrario de Yeltsin. Significa estabilidad, significa problemas, significa en cierta medida autoritarismo, ya lo hablaremos aquí, pero también significa una ocasión de vivir normal, que eso es lo que muchas veces lo escuchas a la gente. Antes no se podía vivir normal. En la época de Yeltsin la gente no es que pasara hambre, aunque hubo momentos muy terribles, sobre todo al principio de los 90, pero no se podía vivir normal, era una locura. Pero, José María, parte de la legitimación que el gobierno de Putin se ha encargado de construir está basada en el caos, es decir, ¿queréis que volvamos a los años 90? No, entonces tenéis que apoyarme. Es como un monarca elegido, si no queréis volver a los 90 tenéis que aceptar mis reglas de juego. Es decir, podemos discutir la falta de pluralismo en Rusia y también reconocer ciertos logros que se han conseguido, pero es una reacción contra la perestroika y contra los años 90, pero una reacción que tampoco intenta superarla, porque su legitimación está basada en esa reacción en contra. Es decir, no están haciendo mucho por progresar en el sentido no solo democrático, sino también de apertura política. Sí, pero yo no me estoy refiriendo, quizás, o no estoy defendiendo, digamos, el sistema de Putin en sí. Estoy comentando que ese trauma de la era Yeltsin es el que causa que Putin parece ser muchas veces la única alternativa. Es verdad que ya no, y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo vosotros si conocéis la sociedad rusa, es que ahora mismo la gente joven, se ha creado en Rusia por fin una clase, diríamos, media, que tiene unos intereses bastante distintos de la clase, digamos, más alta o incluso de la gente más pobre, que todavía piensan que Putin es el salvador. Y yo creo que efectivamente hay unos intentos de conseguir otras cosas, pero
Un Salvador siempre y cuando la economía funcione, pero precisamente la economía está dejando de funcionar y entonces esa política de mano dura que aplica Putin, que va asociada también a ese crecimiento de los precios del petróleo, si eso comienza a tambalearse, también comenzará a tambalearse el poder de Putin, ¿no? Se ha hablado mucho de eso y no es la primera vez que Rusia sufre una crisis económica. Por supuesto que le va a afectar, pero creo que el gobierno de Putin, que Putin y la gente que le rodea es gente bastante inteligente y van a hacer todos los cambios posibles para que nada cambie. Y en ese sentido, ellos se han encargado, por un lado, de construir un sistema de partidos en el que las alternativas no sean visibles, no sean imaginables, porque no hay oposición real en Rusia. Y se habla de que la oposición no tiene fuerza, pero el gobierno de Putin se ha encargado de que la oposición no tenga fuerza también. Y por otro lado, los medios de comunicación le crean esa imagen de que es que si no está Putin, ¿quién va a venir? En parte esa imagen de falta alternativa está promovida por el propio gobierno del Kremlin. ¿Estás de acuerdo con esto, Carlos? De todas formas, en la última comparecencia televisiva de Putin, que duró nada menos que casi 5 horas, él culpaba y responsabilizaba la situación tan complicada que está atravesando Rusia ahora. Digamos, ya quisieran algunos en Europa tener esas tasas de crecimiento, pero con todo, desde el punto de vista de la clase media en Rusia y demás, la situación ahora se ve con cierto temor, a ver qué va a pasar, a ver si vuelve esa inestabilidad a la que tanto miedo tienen. Y Putin hacía responsable un poco a Europa del mal trago que está pasando Rusia y esa desaceleración en Europa, que es la culpable también de la desaceleración económica en Rusia. ¿Estás de acuerdo? Bueno, yo creo que estamos en un momento en el que la gente tiende a echar las culpas a quien puede, ¿no? Y en ese contexto la situación de Rusia no creo que sea muy diferente a la de muchos otros. Una de las grandes preocupaciones, pero más que preocupaciones, incluso un tema del que no sabemos mucho, es decir, cuáles son las perspectivas económicas para Rusia. Tampoco tenemos muy claro cuáles son las perspectivas económicas para nosotros mismos, pero al menos para Rusia sí que sabemos que hay ciertos temas, como son la falta de diversificación económica, su dependencia de la energía, y etcétera, y la dependencia de bloques, como la Unión Europea en este caso, que claramente tendrá una influencia en cómo se desarrolla la economía durante los próximos años. Esto coincide con pues otras estrategias de los otros bloques que van por otros lados, es decir, reducir la dependencia, diversificación energética, el nuevo tratado comercial que supuestamente empieza en junio con Estados Unidos, la propia estrategia energética de Estados Unidos, etcétera, etcétera, que hace que sea más difícil saber qué va a pasar con la economía de Rusia, ¿no? Sobre la relación entre la Unión Europea y Rusia, yo creo que los rusos nos conocen mejor de lo que les conocemos a ellos. Y que Rusia tiene una capacidad que posiblemente no tenga ningún otro país del mundo para saber jugar con las fibras sensibles de las debilidades de la Unión Europea. Es decir, tiene relaciones muy buenas con Estados miembros y sabe perfectamente cómo jugar su baza con la Unión Europea, ¿no? Y ahí yo creo que nos pilla siempre, y nos pilla por nuestra mayor debilidad, y es que a nosotros nos gusta el dinero y nos gustan los valores. Y esa conjunción es muy difícil con muchos países, y yo creo que con los rusos aún más, ¿no? Se traduce un poco en dependencia energética, al fin y al cabo, ¿no? Sí, hay todo tipo de dependencias e intereses que, bueno, pues que es muy difícil. Como hemos visto, Alemania es, yo creo que dentro de la Unión Europea, uno de los países que tiene una relación más estable y más sólida con Rusia, ¿no? Y estamos viendo cómo es muy difícil mantener un equilibrio entre esas dos bazas, ¿no? Carlos ha tocado puntos muy importantes. El primero, yo creo que es la falta de diversificación de la economía rusa. El 70% de las exportaciones provienen de recursos naturales. 70% de las exportaciones. Es algo que Medvedev trató de cambiar cuando era presidente, dentro de las muchas cosas que intentó cambiar. Consiguió muy pocas, pero bueno, al menos intentó, y promovió Skolkovo, el Silicon Valley de Moscú, etc. Es el primer punto importante, la falta de diversificación. Yo creo que Putin tiene parte de razón cuando acusa a Europa
de promover o de estar detrás de la crisis económica rusa. Recordemos que en los últimos 5 años 300.000 millones de euros han volado de Rusia a Europa. Evasión de capitales, compra de mansiones, compra de equipos de fútbol, etcétera. 300.000 millones de euros. Es por eso que está promoviendo ahora una estrategia, una política de élite rusa, élite rusificada, en la que limita digamos, la evasión fiscal, limita la posibilidad de que la élite tenga propiedades fuera de Rusia y todo esto. Y el tercer punto importante es cómo de bien nos conocen los rusos a los europeos, partiendo de la base de que Rusia no es europea, que creo que es errónea. Rusia es un país europeo, en la mayoría de los aspectos, no totalmente europeo. Y en ese sentido están haciendo una cosa muy buena, que es aprovechar la falta de unidad, la falta de coherencia entre la Unión Europea. Y eso lo saben hacer muy bien. Pues aquí dices que los europeos, estoy de acuerdo en que conocemos muy poco a los rusos, vamos a intentar aquí en esta ronda arrojar un poco de claridad sobre lo que es Rusia, algo bien difícil. ¿Estarías de acuerdo conmigo en que es un régimen paternalista que un poco se ha dedicado a subvencionar, el régimen de Putin, el de los últimos 13 años, a subvencionar a su electorado, y que de ahí también que lo que dicen o dejan de decir los activistas de derechos humanos tenga más resonancia en Europa que en la propia Rusia? Bueno, un régimen paternalista depende de cómo lo definas. Desde luego un régimen populista sí es, un régimen que ha utilizado muy bien los resortes del poder para afianzarse y, como muy bien has dicho, eliminar toda alternativa. Lo que no quiere decir que sea algo exclusivo, diríamos, de Rusia, porque a mí me parece que buena parte de las tendencias políticas de Rusia ahora mismo, de ese, diríamos, autoritarismo que a la vez es democrático en el sentido de que le votan y hay un cierto fraude, pero yo no creo que sea en ningún caso esencial para mantenerse en el poder. Yo creo que es una tendencia más general y que observamos en muchos países, incluso de la Unión Europea. Incluso y en Latinoamérica, por ejemplo, pues no sé, yo creo que la atención que hay hacia Rusia en Latinoamérica ahora mismo tiene mucho que ver con que se ven incluso modelos que se pueden llevar a cabo allí. Lo que pasa es que, lo habéis estado comentando, los límites del modelo creado por Putin, de las exportaciones energéticas y tal, son muy claros y además yo creo que se están llegando a ellos, se están llegando a los límites. En ese sentido, pues... Recuerdo incluso, ya que establecías paralelismos con Latinoamérica, esa dependencia de los hidrocarburos y de la venta de los hidrocarburos. Recuerda un poco el caso de Venezuela, exactamente en ese caso estaba pensando. Con mecanismos, digamos, políticos bastante similares, que no es que sea una copia de Rusia, no es un regreso a la era soviética y a copiar el modelo soviético, ni mucho menos, es otra cosa. Tiene que ver con unos países que son muy potentes en recursos, y el manejo de esos recursos por un Estado para afianzarse en el poder. Pero ¿cuáles serían las claves que explicarían, aparte de esa necesidad de estabilidad y de ese temor de volver a la era Yeltsin, que explicarían la popularidad de Putin? Está un poco también en la Rusia profunda, en ese mensaje populista y conservador que lanza la Rusia profunda. Se infravalora desde fuera un poco porque vemos a los que salen a la calle a protestar, lo veíamos en el vídeo del principio del programa, que son también cientos de miles de personas, una gran clase media cada vez más desencantada con la política de Putin, pero está toda esa Rusia profunda y son muchos millones, vosotros lo sabéis mejor que yo, que le siguen apoyando, ¿no? Claro, es que Rusia es un país gigantesco y quienes protestan son una minoría muy pequeña. Quienes han beneficiado del sistema, pero a la vez de una forma que han tenido acceso pues, a cultura, a educación, a viajes, ese tipo de cosas, pues digamos que es una clase o un estrato de la sociedad bastante pequeño. Está claro que de todas formas han cambiado muchas cosas. O sea, yo creo que Putin no se atreve, por ejemplo, o no quiere, o no se decide, a usar, por ejemplo, los servicios secretos en la forma que se usaba en la Unión Soviética, ni mucho menos. Es una cosa... forma parte, o sea, se formó en los servicios. Él se formó en ello y sabe muy bien cómo funcionan. Pero yo no creo que en este momento esté usando eso de esa forma. Está usando algún aspecto, por supuesto, pero de la misma forma que en Alemania tenemos el Verfassungsschutz o en España la policía secreta, y son cosas que también se hacen en países, digamos, con mayor pedigrí democrático. Yo creo que
las protestas que acontecieron en Rusia, sobre todo en Moscú, durante el último año, estaban más cerca del movimiento de los indignados en España que de la primavera árabe, en el sentido de que más que intentar hacer una revolución o derribar el régimen, un régimen político, lo que protestaban, mostraban su frustración y protestaban en contra de cierta arrogancia, de la corrupción y arrogancia de los políticos que gobiernan, y también de la distancia creciente entre las instituciones y el ciudadano de a pie. En ese sentido, era la llamada clase media, gente educada, que no estaba necesariamente en contra de Putin, en mi opinión, pero intentaba una política más progresista, una política más cercana a la gente, que se preocupara más por el bienestar de las personas, más que cambiar el régimen o hacer una revolución. Supongo que tiene también que ver, Carlos, un poco con el tema de aislamiento internacional, ¿no? Que Rusia se ve en muchos aspectos también aislada en ciertos momentos internacionalmente, o que ya igual no se la toma tan en serio, o igual me equivoco y sí se la toma mucho más en serio de lo que pensamos. Pero yo creo que en esto que dices hay uno de los problemas tradicionales con Rusia, y es que tendemos a verlo, a ver el país con muchos prejuicios que yo no sé si son verdad. Mi experiencia con Rusia es, primero, que siempre ha sido un país a tener en cuenta y siempre ha sido un país activo, a su manera. Es difícil trabajar con ellos, pero siempre hay que tenerlos en cuenta. Tienen diplomáticos y gente en el gobierno que es de lo mejor que he visto. Lo que pasa es que es muy difícil entenderlos en la forma en la que nosotros interpretamos los movimientos de muchos otros países con los que tenemos alianzas mucho más estables desde hace tiempo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, desde que la Unión Europea tiene una política de exterior, más o menos que ha pasado de embrionaria a algo más, pues tenemos una cumbre con los rusos todos los años, ¿no? Y aparte, esa cumbre tiene pues unos capítulos muy establecidos desde hace años, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ocurre es que seguimos sin entendernos, pero eso no quiere decir que los rusos sea un país de paranoicos con su visión del universo completamente única, etcétera, etcétera, sino que yo creo que corresponde más a una interpretación de que tal vez ha llegado el momento desde hace tiempo en el que el mundo occidental, digamos, tiene que hacer un esfuerzo por crear equilibrios que no son tan fáciles como los que había antes, ¿no? Y está claro que Rusia es en ese sentido un reto enorme, pero bueno, como lo son también muchos otros, ¿eh? Yo creo que esa discusión sobre las reglas del juego cambió en Rusia desde 1998, cuando Sergei Primakov, desde la doctrina Primakov, cuando era ministro de Exteriores y después primer ministro, en el sentido de vamos a intentar que Rusia participe, digamos, en el tablero internacional, pero que sea capaz de establecer sus propias reglas o de poner sobre la mesa sus propios criterios y prioridades. Es decir, no seguir la agenda de Occidente como tal. Y desde entonces, desde la doctrina Primakov del 98, ese principio ha sido básico en la política exterior rusa. Es decir, no vamos a seguir las reglas del juego impuestas por Occidente. De hecho, están promoviendo con los BRICS una agenda alternativa. Y no solo eso, vamos a priorizar nuestro digamos, cordón geográfico cercano. Es decir, las repúblicas soviéticas son sagradas, son nuestra prioridad, y nuestros criterios tienen que ser respetados también. Está claro que Putin defiende los intereses nacionales de Rusia, y eso es algo que de hecho se valora mucho, y según las encuestas es algo que también le da popularidad, le permite ahí seguir en el poder. Pero hay reglas del juego que sí que vulnera una y otra vez, y es lo que desde fuera, con más o menos hipocresía, se está criticando. Si vemos el reciente ejemplo de Navalny, Alexei Navalny, este bloguero, este abogado que afronta ahora mismo 4 procesos, él dice de su propio país: Rusia no es una república presidencial, sino una autocracia. Lo está diciendo una persona que está desde dentro viendo y sufriendo criticando y denunciando muchos casos de malversación de fondos públicos, y a cambio dice, bueno, Putin si me quiere encerrar me va a encerrar por una razón o por otra, y esto es una autocracia. ¿Es exagerado? Sí, yo creo que es bastante exagerado. Es desde luego un presidencialismo autoritario en alguna medida, o en una medida bastante seria,
pero no veo yo en Rusia ahora mismo las características de una autocracia clásica, ni mucho menos. Repito que me parece que es una tendencia. Y cuando dice, te pregunto a ti, Francisco, los dos que habéis vivido en Rusia, cuando dice que, también Navalny dice que ahora mismo Putin recurre a los mecanismos de represión, igual que lo hace, por ejemplo, Lukashenko en Bielorrusia, y compara las tácticas políticas con las de Lukashenko, ¿también te parece exagerado? Dice, ahora que falla la economía, tendemos a la represión. A mí me parece exagerado, las declaraciones de Navalny me parecen exageradas, igual que me parece exagerada la represión que sufre Navalny desde el gobierno. Es decir, Rusia no es Bielorrusia, es decir, la gente en Rusia tiene muchas más libertades que cualquier ciudadano de Minsk, por un lado. Por otro lado, yo creo que Putin está haciendo con Navalny lo que antes hizo con Jodorkovsky o con Berezovsky. Es decir, a la gente que desafía las reglas del juego internas las castigamos de forma ejemplar para que nadie se atreva a desafiar las reglas de juego. Es decir, si tú entras en nuestras reglas de juego, oligarcas incluidos, tienes la oportunidad de enriquecerte, de ser relativamente libre, etcétera, etcétera, pero no desafíes las reglas del juego. Esa es una democracia. En el sentido de Putin, es una democracia soberana, es decir, yo, el autócrata, decido cuál es la democracia, la gente me vota, es decir, yo soy un monarca elegido. ¿Es una democracia a lo occidental? No. ¿Tiene la gente libertad? Una libertad relativa, pero como en casi todos los países. Yo creo que hay falta de pluralidad. Lo que más me molesta en Rusia es la falta de pluralidad. Pero todo esto suena un poco también a inmovilismo. ¿Cómo pueden cambiar las cosas en Rusia? ¿A través de las urnas? ¿Cómo puede haber, quiero decir, estamos hablando de ya 13 años de Putin con Medvedev en medio, pero en el fondo es una buena pregunta y creo que el inmovilismo ha sido demostrado infelizmente con la vuelta de Putin a la presidencia. Yo creo que ha sido un error y creo que es negativo para el país. En ese sentido, ¿cómo cambiarán las cosas? Creo que, y espero que dentro de unos pocos años Putin sea capaz de retirarse, de aceptar su retirada y creo que lo va a hacer. Creo que va a promover un gobierno de transición con Alexei Kudrin, el anterior ministro de Finanzas, que sucederá a Medvedev como primer ministro y posiblemente intente hacer una transición pacífica. Yo creo que eso es el mejor escenario que podemos esperar, una transición pacífica promovida por el propio régimen. O que lo retiren, quiero decir, si vemos cifras, ya lo comentábamos, la popularidad de Putin decrece, pese a tener todo ese apoyo en la Rusia profunda. Hace 2 meses un 57% de los rusos confiaban en Putin y un 35% desconfiaban de él. Yo creo que ya, desde el punto de vista europeo suena mucho, pero es que en el 2008 la relación era del 84% al 12%, o sea, solamente un 12% de los rusos desconfiaban de Putin. Yo creo que la clave está un poco en esa amplia clase media que cada vez pide más protagonismo, que pide quizás más reglas democráticas, un acercamiento a Europa. ¿Qué es lo que pide esa clase media? Esperanza, digo yo, porque hablando siempre con amigos rusos, ya desde hace años y años, 20 años, siempre teníamos como la esperanza de que ahora, esta vez sí, el año que viene va a cambiar, cambia esto. No cambiaba nada. Al siguiente también, tampoco, ¿no? Y es una sensación como de que se alarga, de que algo va a salir ahí, va a surgir, y ya son años y años. Y en realidad sí ha cambiado mucho, muchísimo en Rusia los últimos 20 años. Pero no quizás en la dirección que creíamos que podría pasar o que sería posible. Esa clase media, en el mejor de los escenarios, como tú has comentado, podría influir de alguna manera en el poder, de forma que el poder se abriera, que se democratizara y pluralizara. Yo creo que la palabra es muy acertada, que en Rusia lo que falta en realidad es pluralismo, más que democracia en sí, o sea, voto del pueblo, lo que sea, lo que falta es pluralismo en todos los aspectos. Pues quizás esa clase media consigue influir en el poder de alguna manera. Si eso consigue abrirse, es posible que se democratice. Que eso pase, pues te puede pasar lo mismo que repito, esa constante sensación de que va a cambiar y luego no cambia, esa especie de frustración que muchos amigos rusos, digamos más liberales, siguen teniendo de que parece que por fin y no. Esa frustración, esa indignación estuvo directamente detrás de las protestas de 2012. La gente dijo, por favor, Putin otra vez no. Es decir, no querían que el régimen cambiara de arriba a abajo, querían menos corrupción y que Putin no volviera, porque eso significa que la esperanza desaparecía, se desvanecía, en el sentido de el régimen se alarga, por favor, otra vez no, ya está bien, te agradecemos tus servicios, por favor, raus, como dicen en Alemania, márchate.
Bueno, están cambiando las cosas dentro de Rusia y también hacia afuera. El papel que juega Rusia en el tablero internacional es muy importante, no solamente en Siria, también en Europa. Vean el vídeo que hemos preparado al respecto. El arsenal nuclear y el poder del ejército ruso fueron factores decisivos para que Rusia se convirtiera en una potencia mundial. Pero muchas voces cuestionan si este país sigue teniendo un papel fundamental en la actualidad, mucho tiempo después de la Guerra Fría. No obstante, Rusia posee algunos poderes económicos y políticos de los que se desprende su influencia geopolítica. La Unión Europea depende de sus reservas de petróleo y gas. El poder de veto de Rusia como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas otorga una gran influencia al presidente Putin en cuestiones claves de política internacional. El giro de Putin hacia una línea política más dura tuvo un gran seguimiento en los medios, pero los líderes políticos no supieron reaccionar con rapidez y hacer críticas certeras. Carlos, una de las mandatarias que aborda con la boca pequeña el tema de los derechos humanos en Rusia es Angela Merkel, la canciller de Alemania. Cuando estuvo Putin la última vez aquí en Hannover, en la feria industrial, y hubo protestas, ahí vimos que ni siquiera recurrió a los intérpretes, aunque hablan perfectamente el uno el idioma del otro, un poco como si tuvieran miedo de decir la palabra equivocada, como si sopesaran cada palabra. ¿Es todo por temor a que peligren las relaciones comerciales o cómo se explica tanto cuidado? Es la trampa en política exterior de siempre, no con Rusia, sino con muchos países que tienen acusaciones pues, de este tipo, ¿no? ¿Eres lo suficientemente valiente como para priorizar la defensa de los derechos humanos y otros valores por encima de tus intereses comerciales? Esto yo no lo he visto nunca. Entonces, lo que suele ocurrir es que en conversaciones entre ellos, la idea es que lo comenten como un símbolo de preocupación, etcétera, etcétera. Pero bueno, la gente no debería esperar que eso fuese a llevar a mucho, porque al final lo que siempre prevalece es los intereses comerciales de un país con otro. En el caso de Rusia es un poco diferente a otros, porque sí que ocurren cosas con países que tienen una relación muy desarrollada a nivel económico, como con Alemania, que sorprenden, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las redadas estas en Konrad Adenauer-Stiftung en San Petersburgo o cosas de este tipo, ¿no? Y en esto Rusia sí que es un país muy particular, porque Rusia ha echado a USAID, a UNICEF, es decir, a cualquiera que vaya un paso más de lo que es, digamos, tolerable, sí que son muy duros, ¿no? Y esto sí que es muy difícil de encontrar en cualquier otro sitio del mundo. Y sí que está vinculado, desde mi punto de vista, con algo que es preocupante y es... A mí no me sorprende cómo se han desarrollado las cosas en este supuesto trapicheo desde el punto de vista occidental entre Putin, Medvedev y Putin. Y es más, esta trayectoria es la que esperaba. Pero sí que hay cosas, como la ley sobre las organizaciones de la sociedad civil, el tema de la libertad de prensa, la falta de pluralidad que decíais vosotros, que bueno, a ver, no pensaba que fuese a haber un avance muy grande, pero no pensaba que fuese a haber esta regresión que estamos viviendo, ¿no? O al menos como se percibe desde fuera. Es decir, tenía que haber un signo de que al menos un poquito de libertad de expresión, organizaciones de la sociedad civil se pueden encontrar un poco más cómodas que antes, etcétera. Estos son símbolos muy importantes desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas hoy en día con Occidente y no están ahí, ¿no? De acuerdo con la lógica de Bruselas, eso debería estar. De acuerdo con la lógica de Moscú, eso no va a estar. Y te explico por qué. La represión, la nueva ley represiva con las ONGs, con las organizaciones no gubernamentales, es una reacción a las protestas de 2012, es una reacción a la nueva articulación de la sociedad civil. En parte las ONGs han estado detrás para promover y para hacer más fuerte la sociedad civil, lo cual es positivo. ¿Qué pasa? Que detrás de eso el Kremlin ve el fantasma de una revolución naranja, como aconteció en Asia Central, en Georgia, en Ucrania, en Serbia, etc. El Kremlin funciona mucho, en mi opinión, por reacción a los eventos que van aconteciendo. Por ejemplo, y la palabra estabilidad en ese sentido es no solo muy importante, la más importante, yo creo. Aconteció con la ley regional en 2001, en 2002, para elegir el Kremlin a los gobernadores, con la ley de prensa para
derribar a los magnates oligarcas de la prensa. Aconteció también con la ley política para organizar la llamada democracia soberana de Surkov, del consejero de Putin. Es decir, el Kremlin funciona mucho por reacción y estabilidad es la palabra clave. Siempre buscan estabilidad. Es decir, para concluir, la lógica de Moscú es muy diferente a la lógica de Bruselas. Nosotros podemos repetir las buenas intenciones, las buenas palabras de forma testimonial. Tienes razón, pero es que yo lo que me refiero es que el Kremlin es bastante único en ese aspecto. Es decir, Bruselas es muy parecida a Washington y es muy parecida a Buenos Aires y a Pretoria y incluso China tiene una sociedad civil que se está permitiendo que se desarrolle poco a poco, tal y como hacen los chinos, pero sí que se está desarrollando, ¿no? El Kremlin es una liga diferente, es como un universo diferente y en ese sentido parece que las relaciones no es que no mejoren un poquito, es que realmente se están empeorando, ¿no? Y ese es, desde fuera, el gran misterio con Rusia. Es decir, cuando combinas una serie de factores o unos escenarios en los cuales es un país que en el crecimiento está llegando más o menos a una última fase, donde no ha habido suficiente inversión ni diversificación para que la economía más o menos se mantenga con niveles de crecimiento importantes, donde hay una fuga de capitales increíble, donde tienes muchos dueños de empresas que están registradas en Panamá, Bahamas, etcétera, etcétera, donde mucha de la clase media no solo saca el dinero, sino que se van ellos también a montar negocios a otra parte. Entonces, cuando tienes más o menos este escenario, te preguntas qué nos podemos esperar en los próximos 5 años. Y es importante desde el punto de vista de las relaciones internacionales, porque muchas de las culpas se plantean en ese inmovilismo de un aparato que lo único que prioriza son sus propios intereses y que esos propios intereses, por no ser capaz de renovarlos, ya están... Una parte importante, yo creo también de eso, tiene que ver con la autopercepción de los rusos. La derrota, y muchas veces así ha asumido la derrota en la Guerra Fría, para los rusos todavía duele. La percepción que de sí mismos tienen como una gran potencia que fue traicionada de alguna manera por un determinado número de políticos y que acabó siendo una especie de segunda potencia, eso duele todavía. De ahí que haya un sentimiento también de, en cierta medida, no sé si decir xenófobo, quizás no es la palabra, pero en la que lo extranjero es un problema, un peligro y una amenaza. Y además eso en un sentido también pues muy real, ¿no? Porque las ONGs, pues sí, por supuesto, nosotros las vemos como las manitas de los pobres que vienen a ayudar y tal, pero muchas de ellas ciertamente tienen intereses políticos que son legítimos a lo mejor, no digo que no, pero evidentemente desde el punto de vista de alguien que está gobernando un país, pues es una amenaza y eso se puede ver. José María, es muy interesante. Entonces lo que dice es que duele todavía el haber perdido, duele todavía ese legado histórico, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto realmente Rusia está interesada en reflotar? Si dices que hay un cierto rechazo por lo de fuera, ¿hasta qué punto está interesada en reflotar las relaciones, sea con la Unión Europea, sea con Estados Unidos? ¿No hay un poco de autarquía, de cerrarse en sí mismo, realmente hay un interés por reflotar esas relaciones? Es que eso es muy similar a lo que has comentado antes, Carlos. Sí, o sea, la ideología, la percepción y duele, pero el dinero es el dinero, los proyectos comerciales son proyectos comerciales, o sea, las relaciones tienen que seguir, porque si no, la economía no funciona, eso está bastante claro. Lo que sucede es que lo que quiere Rusia, y eso se ve muy bien, incluso eso yo creo que es una constante histórica, es poner sus propias reglas. Es decir, esa división tan ficticia en realidad, porque como tú has comentado, también Rusia es Europa en muchos aspectos, esa división entre Occidente y Europa, que ellos mismos asumen claramente, los políticos rusos lo asumen muy bien eso, incluso aunque la mayor parte de ellos tengan villas en Italia o en París, eso es muy claro, es decir, es la visión de que nosotros somos distintos y queremos nuestras propias reglas. A nosotros, como decía Putin, no nos podéis venir con las leyes de las minorías sexuales, lo decía en esta charla de 4 horas y pico que tuvo, porque nosotros tenemos una tradición distinta.
Habría que ver si en otros países la tradición era distinta, pero bueno. Rusia es Europa y no es Europa. Y mi pregunta es, ¿tienen los rusos otros valores que los europeos? Porque precisamente en ese discurso de casi 5 horas de Putin, leyéndolo, a mí me llamó la atención que lo que valoró, haciendo balance de su nuevo año de gobierno, valoró el número de nacimientos en Rusia, el crecimiento de los salarios, eso parece bastante obvio, y un ejército que recibe cada vez más plata. Habló de una patria independiente y autosuficiente que necesita gente en edad reproductiva y sana. Yo creo que ningún político europeo, ningún mandatario europeo en estos momentos pronunciaría un discurso de este tipo. Por eso mi pregunta es, ¿tienen los rusos otros valores y le dan importancia a otras cosas que los europeos? Ese punto es muy importante y no se ha tratado lo suficiente en la prensa occidental. Se ha tratado mucho la represión de las ONGs, con acierto, se ha tratado mucho el tema de los Pussy Riots también, pero el creciente nacionalismo, cómo el gobierno utiliza ese sentimiento, ese trauma, como tú has puesto, cómo lo utiliza para crear cohesión interna, es muy evidente. El speech, el discurso de Putin se centró o le dio mucha importancia al tema demográfico. No solo el tema demográfico, a mí lo que me sorprende es también por qué se endurecen las visas, es decir, por qué es más complicado para ciudadanos europeos conseguir visa a Rusia, cuando durante mucho tiempo se ha hablado lo contrario, es decir, que incluso para visitar Kaliningrado no hiciera falta visa, es decir, promover el turismo. Rusia va a organizar el campeonato de fútbol. Esas dos pequeñas cosas que no se han tratado en la prensa europea, yo creo que son muy significativas y yo no tengo respuesta, pero anuncian una tendencia de aislamiento que no es positiva para Rusia ni para Europa. Y Rusia también depende mucho de la Unión Europea. Estamos olvidando que la economía rusa depende de la energía y la política rusa, la estabilidad, depende también de esas exportaciones. El tema demográfico es muy importante. Y la sensación también que queda un poco en Europa, y no sé si es un prejuicio, y me gustaría preguntaros a vosotros si es así, es la sensación de que hay una cierta admiración en Rusia por los oligarcas, por la gente que se enriquece de manera rápida, quizás no muy legítima, pero que existe una cierta admiración en Rusia por toda esa clase media que se ha enriquecido muy rápidamente en pocos años. ¿Es un prejuicio o realmente hay una cierta admiración por ese dinero rápido que probablemente... Igual en Europa también se admira, pero no se habla abierto, o sea, no se admira de manera confesa, digamos. Hombre, creo que la admiración por conseguir el dinero rápido, por el hombre hecho a sí mismo, es bastante más general dentro de unos, digamos, unos sistemas capitalistas, liberales o neoliberales como conocemos. Vamos, eso no, en Latinoamérica no es distinto en muchos de los países y no ha sido distinto en la España de la burbuja. Sí, tiene que ver precisamente con la perestroika, con la herencia soviética. Yo no diría, ¿no?, que eso es así, simplemente para la gente son modelos de lo que se podría llegar a ser si se tuvieran las conexiones adecuadas. Entonces, yo no creo que eso sea un modelo de admiración, sino simplemente un modelo que está ahí de lo que se podría llegar a ser, pero no como algo positivo. No creo que los oligarcas en Rusia estén cargados de sentido positivo, la figura del oligarca en absoluto, vamos, no sé. Pero la imagen del oligarca, y es muy interesante este fenómeno, está lavada con el concepto de glamour, y ese concepto, esa noción de glamour está promovida por películas, por música, por la televisión, glamour, y es una forma de limpiar la imagen de los oligarcas muy ensuciada en la transición Yeltsin-Putin, también porque Putin intentó, como decimos en España, traer a carril a los oligarcas, es decir, imponerle unas reglas de juego que ellos deberían de jugar también. Y una forma de lavar esa imagen de los oligarcas ha sido promover el discurso del glamour, el glamour como incluso si no tienes dinero, pero tienes que aparentar que lo tienes. Jodorkovsky es uno de esos oligarcas que sí que le han levantado la voz a Putin, o sea, están aquellos que comulgan y aquellos que ya no prueban las reglas del juego y, como tú decías antes, entonces pasan a ser unos descastados. Son tratados son reprimidos de forma ejemplar, es decir, son presentados como un ejemplo de si tú cuestionas mis reglas de juego, si tú intentas desestabilizar mi poder, voy a utilizar todos los medios posibles para que acabes en la cárcel, y en parte es lo que está sucediendo con Navalny, creo. Ya comentabais antes un poco esa política expansionista de Rusia, pero sobre todo en su cordón, como tú decías antes, es decir, las repúblicas caucásicas, realmente el cordón geográfico. Este atentado en Boston es una suerte de regalo que le cae en las manos a Putin
un poco que justifica la política que está llevando a cabo en el Cáucaso Norte? Creo que sí, creo que es un estupendo regalo y creo que va a cambiar mucho la forma en que Estados Unidos y Rusia colaboran, sobre todo en aspectos de terrorismo, pero igual no solamente. Es un regalo, o sea, está claro que no tiene nada que ver en realidad con la propia guerra civil en Chechenia, ni con las dos guerras que hubo, pero lo va a usar y lo está usando, creo, bastante concienzudamente. Lo hemos visto, han pasado apenas unos días, todavía no sabemos muy bien, pero creo que le va a venir muy bien para explotar esa realidad, o sea, bueno, en cierta medida esa realidad de que también en Rusia hay terrorismo, de que lo han combatido y lo llevan combatiendo y de que no son, como ha dicho también Putin en su discurso, combatientes por la libertad, sino terroristas, con lo cual entra en lleno dentro del propio discurso de Estados Unidos con relación a otros. El regalo que le vino muy bien a Putin fue el atentado contra las Torres Gemelas. Ese fue el regalo. Mi pregunta, José María, que yo no tengo respuesta, y igual tú sí la tienes, o Carlos, ¿necesita Putin, necesita el Kremlin ese regalo en estos momentos o es suficiente con tener a Kadyrov? Porque Chechenia ya parece controlada, ¿no? Carlos, ¿cómo ves tú, si no tienes respuesta para esa pregunta, que probablemente no, cómo ves tú las relaciones que al fin y al cabo son claves, tal y como es el ordenamiento internacional hoy en día entre Rusia y Estados Unidos? Porque Putin reconoce que hay un enfriamiento de las relaciones con Estados Unidos. Ahí está Siria, donde claramente siguen políticas distintas o quizás tampoco hay tanto interés. ¿Cómo ves esas relaciones? Pues tan difíciles o más que con la Unión Europea, porque es que siguen más o menos unas dinámicas similares, quitando el hecho de que, bueno, nosotros somos mucho más dependientes por el tema energético, pero es que están abiertos en muchos frentes, ¿no? Sobre todo con el tema de Siria también, el Consejo. Entonces, bueno, pues hay un reequilibrio de diálogos en el mundo que hay que estar atentos ahora mismo, ¿no? Y esos van a durar todavía unos años en asentarse. Y de hecho esa es una de las razones por las que la Unión Europea y Estados Unidos están tanteando nuevas formas de creación de un mercado interno, etcétera, etcétera, para más o menos salirse de estos. Yo creo que deberíamos reconocer a la administración Obama el esfuerzo que ha hecho por mejorar las relaciones con Rusia. Creo que han hecho un esfuerzo importante, que Washington ha hecho un esfuerzo importante por lo que ellos llamaron resetear. Han hecho un esfuerzo muy importante. Aquí lo dejamos por hoy. Gracias a los tres por estar aquí. Gracias a ustedes. Escríbanos a cuadriga@dw.de y hasta la próxima.